Vieron que en el curso esto, la forma y el contenido, es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Forma y contenido. Y no confundirnos en este tema, ¿no? Hay que recordar otra vez, lo dice Ken acá, que no se trata de lo que decimos, sino cómo y por qué lo decimos. Nuestra forma dice una cosa, amor, pero el contenido dice otra, odio. Este patrón de respuestas es destructivo y desgraciadamente todo el mundo hace esto de una u otra manera. En el manual para el maestro, Jesús dice, cuando habla de estas características del maestro de Dios, habla de la honestidad. Y dice que la honestidad no es lo que nosotros conocemos como honestidad, ¿no? Dice que es la congruencia, en el sentido de que lo que hacemos es consecuencia de lo que pensamos, ¿sí? Obviamente, lo que hacemos es consecuencia de lo que pensamos. Eso es ser congruente. Expresar amor y comportarnos de modo amoroso. Obviamente que sí. Yo estoy en mi mente expresando amor, me voy a comportar de un modo amoroso. Si yo, por ejemplo, quiero expresar amor, pero por dentro, ¿no? Estoy sintiendo un odio terrible, no voy a poder, voy a ser incongruente, es imposible. La conducta dice una cosa, pero todo lo demás con respecto a nosotros, nuestra actitud, dice otra. Y esa deshonestidad definitivamente se transmite. No hay manera de que no sea así, incluso si nadie es consciente de ello. Lo que hace que esto sea aún tan pernicioso es que no podemos rebatirlo. Por ejemplo, dice él, la persona A le puede decir a la persona B, soy tan buena contigo, mira todo lo que he hecho. Sí, pero algo no está bien aquí, le responde B. Y A le dice, ¿pero cómo? Si hice exactamente lo que me pediste. Fin de la conversación. Estar con la persona A resulta difícil porque nada se hace de forma manifiesta. Esto es como medio, ¿no? Cuando, por ejemplo, ¿no? Nuestros hijos nos piden atención, ¿no? Y nosotros le decimos, sí, 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 habla que te escucho, habla que te escucho. Y resulta que no estamos escuchándolos en absoluto, estamos en otra. Y los chicos captan esto, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de mi hija, de mi tercera hija, que tenía la costumbre de que me hablaba y ella se ve que captaba que yo estaría con mi cabeza en otro lado y me agarraba la cara y me hacía así, como para que la mire, ¿no? Qué importante es esto de la mirada, ¿no? Porque los chicos eh, quieren, ¿no? Los niños, que nosotros los miremos a los ojos cuando les hablamos y nosotros por ahí no tenemos este hábito. Es como que les decimos, sí, 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 te escucho, pero resulta que no les escuchamos nada, ¿no? Es más fácil estar con alguien que es abusivo sin tapujos. Bueno, acá medio como que, ahora les voy a decir un ejemplo que él cita acá, ¿no? Si, por ejemplo, yo estoy enojado, es preferible que exprese mi ira y me muestre tal cual soy, o tal cual me estoy sintiendo, y no que finja otra cosa. Esto de fingir es muy común en los seres humanos, ¿no? De que por ahí hacemos una sonrisita a alguien mientras estamos conversando y en realidad lo que estamos pensando es cuando terminará de hablar, ya no me lo aguanto más, ¿no? O cualquier otra cosa. Eso dice que es peor, ¿no? Que realmente mostrarnos realmente cómo estamos, en el estado de ánimo que estamos. Recuerden que la esposa de Ken Wapnick se llama Gloria. Y bueno, ellos, los dos trabajaron como docentes, ¿no? Nada más que Gloria era maestra de historia y Ken Wapnick trabajaba como psicólogo. Entonces ellos decían que mejor nos iría con un Hitler. ¿Por qué?
por lo menos, sabíamos cuál era su sistema de pensamiento. A veces es mejor estar con una persona y saber con quién estoy, que estar con alguien creyendo que es alguien que resulta que no es, que está fingiendo ser lo que no es. Eso nos provoca más irritación. No sé si lo habrán experimentado. De estar con una persona, ¿no? Que en su cara dice una cosa, pero por dentro siente otra, y esto se percibe. Preferible estar, como dice Gloria, con un Hitler, porque por lo menos sabemos con quién estamos tratando. Hitler dice que lo publicó con pelos y señales en su libro Mein Kampf. No sé, yo no leí ese libro Mein Kampf de Hitler, pero bueno. Eso es preferible a ciertos políticos que profesan democracia, amor o interés por los ciudadanos, y luego hacen literalmente lo contrario. Con los dictadores sabemos a qué atenernos. Ellos mismos lo dicen. Claro, un dictador ya sabemos que es un dictador y ya sabemos a qué atenernos, lo que nos viene, ¿no? Quizás no nos haga felices vivir bajo su mandato, pero por lo menos no nos convierte en psicóticos. Si es un tirano, que sea un tirano. Bien. Si es bueno, que sea bueno, pero no alguien que dice una cosa o muestra una cara y sus actos demuestran otra cosa. Eso es malísimo, ¿no? En cualquier ámbito, ¿no? Vamos por mal camino, dice Ken Wapnick, cuando nos preocupa la forma. Se trata del pensamiento, no de la conducta. Es muy importante la forma para el humano, para los humanos es muy importante la forma, el que dirán, el prejuicio. Recordemos que este curso no dice nada acerca del comportamiento, mientras que lo dice todo acerca de la mente. Reconocer el contenido del ego, que se caracteriza por la culpabilidad y la separación, para que podamos elegir en contra de estas y a favor del espíritu, que se caracteriza por el perdón y los intereses compartidos. Una vez que somos de mentalidad correcta, y por consiguiente nuestra motivación parte de un espacio amoroso, todo lo que hagamos será amoroso. Puede parecer que estamos enojados o podemos mostrarnos firmes, pero nuestra paz es lo que en verdad enseñará. Por consiguiente es importante entender quién es Jesús y lo que significa decir que Él vive en nosotros. Él es un pensamiento de amor perfecto, el reflejo de la unidad del cielo. Y nosotros reflejamos ese pensamiento al no ver a nadie como si estuviese separado de nosotros. Esto se demuestra mediante el no juzgar, ni condenar, ni elevar la forma a expensas del contenido. Demostrar que hemos elegido el sistema de pensamiento del espíritu en vez de elegir el del ego. En la medida en que podamos elegir amor en vez de miedo, expiación en vez de separación, el contenido de amor fluirá a través nuestro, y esto es lo que enseña la verdad de lo que hemos aprendido. O sea, si yo estoy presente, ¿no? Voy a enseñar presencia. Es sencillo, ¿no? Viviendo en este mundo, es difícil ignorar los hechos brutales de lo que Robert Burns denomina la inhumanidad del hombre hacia el hombre. Los signos siempre han estado con nosotros, desde la brutalidad de la antigua Roma hasta los modernos holocaustos de la Alemania nazi, del sudoeste asiático, Ruanda y Bosnia, desde las torturas cometidas en nombre de los ideales políticos o religiosos, hasta los relatos demasiado comunes de abuso y tortura de niños, como los que tenemos en el vivido retrato que hace Louis Einhorn de su vida en su propio campo de concentración psicológico. ¿Cómo dar sentido a esto? Es uno de los mayores retos para cualquier observador de la condición humana. Cierto es que parece ser una condición particularmente propia de los humanos. Los animales matan, pero casi siempre por necesidad física, no por la necesidad psicológica
de un sádico cruel, cuya intención es producir daño a otro, o a menudo con brutalidad. Es un hecho biológico que todos los seres vivos deben alimentarse de fuentes externas para satisfacer sus necesidades de supervivencia, entre las que se incluyen el alimento, el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono, la luz. También es un hecho psicológico que los seres humanos tienen una fuerte necesidad de proyectar sobre otros la inconsciente oscuridad del odio que abrigan por sí mismos. Y esto es una realidad. Y el curso de milagros nos hace tomar conciencia de esto, de que esta oscuridad, ¿se acuerdan que la otra vez dijimos que cuando el curso dice oscuridad y tenebroso se está refiriendo a lo que hay en el inconsciente, ¿no? Al contenido del inconsciente. Ese odio que abrigamos todos hacia nosotros mismos que imperiosamente lo proyectamos ahí fuera. Esta dinámica crucial da como resultado una condición en la que creen y después experimentan que son capaces de escaparse mágicamente del dolor de esta culpa u odio atacando a otros, verbalmente, conductualmente, en sus pensamientos o en una combinación de las anteriores. Estas fuerzas oscuras del odio, enterradas dentro de todos nosotros, fíjense en que dice dentro de todos nosotros, pueden ser reducidas a nuestra necesidad de sobrevivir, física y psicológicamente, una necesidad cargada de culpa, que, en último término, es la expresión del principio que reza así: alguien debe perder para que yo pueda ganar. Bueno, este es el lema del hombre, ¿no? Del ego. El ego se manifiesta así: para yo poder ganar, otro tiene que perder. Esta tendencia demasiado humana de encontrar placer, satisfacción y ganancia a expensas de otro, discurre como un hilo ensangrentado a lo largo de nuestra historia, tanto de la social como de la individual. El hecho claro de que una desalmada minoría vive esto de manera patente no quita que estas mismas tendencias estén presentes en todos nosotros, ¿sí? Porque pareciera, ¿no? Como que nosotros lo vemos ahí fuera, en el mundo, y que nosotros no somos así, decimos, ¿no? Pero si nos hacemos responsables de que solo hay una mente, ahí nos damos cuenta que la locura esta del mundo es de todos, ¿no? Quizás nosotros no lo estamos viviendo en nuestra película individual, personal, pero sí lo vemos en el colectivo, ¿no? Recordemos que el inconsciente, como lo descubrió Carl Jung, hay un inconsciente colectivo y un inconsciente personal, ¿no? Habla él. El estudio sistemático por parte de Freud de la dinámica de la proyección, por la que vemos fuera lo que consideramos inaceptable dentro, nos ayuda a entender que este fenómeno del odio proyectado opera en el inconsciente de todos nosotros, de todos nosotros. Acá nadie deja de hacer esto. Bien, un curso de milagros, un sistema de pensamiento espiritual contemporáneo que se ha construido sobre las intuiciones psicoanalíticas de Freud, nos ofrece una perspectiva espiritual que hace plena justicia a nuestra experiencia física y psicológica en el mundo, afirmando al mismo tiempo nuestra identidad como espíritu, el verdadero ser que trasciende completamente el mundo material, trascendiendo el mundo dualista e ilusorio de bien y mal, víctima y victimario, vida y muerte. El curso enseña que la proyección da lugar a la percepción, que el mundo es la imagen externa de una condición interna. Por lo tanto, nuestras percepciones de una situación externa revelan aquellos pensamientos que deseamos negar en nuestras mentes. ¿Bien? Todo lo que negué en mi mente lo veo proyectado ahí fuera. No hace falta añadir que, por ejemplo,
acusar a alguien de ser un pecador porque ha cometido una violación, no significa que esté acusándome a mí mismo de esa forma de violación específica. O sea, en la forma, yo no hice eso, ¿bien? En la forma. Sin embargo, el significado de un acto tan agresivo también está en mí. Esa necesidad que siento, a veces, de dominar a otro a través de la pura fuerza de voluntad o la fuerza física para satisfacer mis deseos sin que me importe la otra persona, sino solo yo mismo. Y acá tenemos que parar y reflexionar un poquito, porque claro, nosotros juzgamos como brutal lo que hace un violador, lo que hace un asesino, lo que hace cualquier ser humano que cometa un delito, ¿no? Llamado para nosotros aquí en el mundo de las formas, ¿no? Pero nosotros también hacemos eso, de formas muy sutiles, ¿sí? Pero claro, para nosotros, eso que hacemos nosotros de querer controlar al otro, de querer obligar a que el otro haga lo que yo quiero, de que el otro se comporte conmigo como a mí me gustaría, porque si no le retiro mi amor. ¿Bien? Todas esas cositas que hacemos, de invadir al otro, de no respetar al otro. ¿Cuántas formas de violarnos tenemos continuas? Que no son, o sea, la violación en la forma como conocemos aquí en el mundo, pero que son maneras de violar al otro. O violarnos a nosotros mismos, ¿no?